Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar y no quiero revolotear. Quiero comenzar con una pregunta para todos ustedes que me están viendo en esta noche. ¿Cuál es la mejor manera de guardar nuestro espíritu en este tiempo de crisis? Piense por un momento su respuesta. ¿Cuál cree que es la mejor manera de guardar nuestro espíritu en este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis? Y mientras usted está pensando su respuesta, quiero compartir lo siguiente. Yo esta noche tengo dos objetos que a mí me ayudan todos los días a salir a trabajar, siempre guardado, y me mantienen saludable en medio de esta pandemia. ¿Qué se imaginan ustedes que serían estos objetos que me mantienen siempre saludable y guardado de todo peligro de la pandemia? Bueno, el primer objeto es esto. Yo creo que la mayoría va a saber qué es lo que es. Creo que la mayoría lo mira, ¿verdad? Esto es una mascarilla. Esto es una mascarilla. Y esta mascarilla, amados hermanos, me mantiene saludable. Me guarda de la pandemia que nuestros países estamos afrontando. Y los infectólogos, los médicos nos enseñan de que todos deberíamos de tener una mascarilla en casa para poder estar saludables y guardar a nuestros seres amados. Es el primer objeto. El segundo objeto que a mí me mantiene estar seguro y guardado en este tiempo de crisis es esto. No sé si aprecian a ver qué es lo que es. Es alcohol en gel. Usted sabe de que salimos a la calle, salimos a nuestro trabajo y nosotros siempre tenemos que estar untándonos un poquito y asunto arreglado, los virus, las bacterias quedan eliminadas en ese momento. Pero esa es la manera en que nosotros actualmente nos estamos guardando físicamente. Pero la pregunta que les hice hace un momento es, ¿cuál creen ustedes que es la mejor manera de guardar nuestro espíritu en estos tiempos de dificultad? Y yo creo, amados hermanos, que la mejor manera de guardar nuestro espíritu y para que nuestro espíritu sea inquebrantable en estos momentos es descansando en la palabra del Señor. Si nosotros descansamos en la palabra del Señor, nuestro espíritu es guardado, nuestro espíritu es vivificado, nuestro espíritu es restaurado, amados hermanos. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por esa palabra. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que las promesas del Señor dan descanso a nuestra alma. Y por eso que la mejor manera para guardar nuestro espíritu en los tiempos difíciles es descansando en la palabra del Señor. Y quiero comentarles un poco acerca de la iglesia primitiva. La iglesia, amados hermanos, ha pasado por muchas situaciones difíciles. Y hay un libro en el Antiguo Testamento que les ha ayudado a ellos en cada generación a descansar en la palabra de Dios. ¿Cuál cree usted que es el libro que los viene a fortalecer, los viene a animar a la iglesia de Cristo generación tras generación? Piense por un momento cuál es ese libro que viene a fortalecernos. El libro que viene a fortalecer a la iglesia de generación en generación es el libro de los Salmos. ¿Usted lo sabía? El libro de los Salmos es el primer himnario que la iglesia de Cristo usó en los primeros años de vida. Todos los salmos, completamente todos son composiciones, son poemas, son himnos, son reflexiones que a aquellas personas quienes tenían contacto con el Señor, quienes tenían contacto con Jehová, Dios de los ejércitos, eran inspirados a través del Espíritu Santo y ellos escribían todas las experiencias de su vida. Por ejemplo, el Salmo 23 habla que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese salmo trae consuelo a nuestra vida. Yo quiero que Dios sea mi pastor para que me haga descansar, como dice la palabra. Por ejemplo, hay otro salmo, el Salmo 42, el salmista dice, como el siervo con sed busca el agua, Dios mío, mi alma te busca a ti. Y todos los salmos, amados hermanos, traen consuelo, traen sanidad, traen renovación, vivifican nuestro espíritu en los momentos difíciles. Y esta noche nosotros vamos a reflexionar
sobre el Salmo 46. Es un salmo que la mayoría de nosotros lo conocemos, pero hoy vamos a encontrar consuelo y vamos a hacer que nuestro espíritu sea vivificado, sea renovado en estos momentos de crisis. No hablo de renovar o de vivificar o de cuidar nuestra salud física, que esto es muy importante. De hecho, esta es una recomendación que nos hacen día con día. Pero hoy la palabra del Señor nos va a enseñar a cómo guardar nuestro espíritu en tiempos de dificultad. Si tiene la Biblia, quiero que me acompañe al Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Y vamos a leerlo en esta hermosa noche y vamos a reflexionar sobre lo que el Señor nos revela a través de su palabra. Dice el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y escuche bien, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muchas gracias, hermano Walter, por proyectar este versículo tan hermoso. Y amado hermano, quiero decirle que la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. De hecho, casi la mitad de los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo al rey David. Y, perdón, y este salmo en especial es un salmo de los 10 salmos que escribieron los hijos de Coré. Si usted ve en el encabezado del Salmo 46, dice la palabra de Dios al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre el amor. Es uno de los 10 salmos que los hijos de Coré escribieron, y fueron inspirados a través del Espíritu Santo, perdón. Ahora, los salmistas dicen acerca de Dios que Dios es amparo, Dios es fortaleza y es pronto auxilio en las tribulaciones. No sé cuántos dan gloria a Dios por esa palabra, pero Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Le hago una pregunta a usted. ¿El tema del coronavirus es una tribulación en nuestra vida? Claro que sí. La pandemia que estamos experimentando trae tribulación, trae ansiedad, trae preocupación, trae afán en nuestras vidas. Y si hoy en día los hijos de Coré estuvieran con la iglesia del Señor, ellos siempre recitarían este Salmo 46. Dios es amparo, Dios es fortaleza y Dios es pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, la traducción lenguaje actual lo deja un poquito más claro lo que los salmistas quisieron transmitir a través de la palabra del Señor. La traducción lenguaje actual dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Lo vamos a leer una vez más. Dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Qué precioso salmo, qué preciosa composición de los hijos de Coré, que dicen en el Salmo 46, en la traducción lenguaje actual, que Dios es un castillo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortificación, que nada ni nadie puede penetrar. Ese Dios es el Dios que está a cargo de todo lo que está sucediendo en nuestros días. Y por eso, amado hermano, que para guardar nuestro espíritu, para guardar nuestro ser interior, lo primero que debemos hacer es descansar en la palabra del Señor. Si nosotros descansamos en la palabra del Señor, nuestro espíritu es vivificado, nuestro espíritu es renovado y no hay otra manera, amados hermanos, para que nuestro espíritu sea inquebrantable. Esto nos guarda, pero esto nos guarda físicamente nada más. Pero la palabra de Dios nos guarda de una manera tan especial para que nosotros hagamos frente a la situación que estamos atravesando en nuestros días. Gloria a Dios por esa palabra
que ha revelado en el Salmo capítulo 46 y versículo 1. Pero yo quiero hacer una pregunta también esta noche. ¿Cómo ve usted a Dios en medio de esta pandemia? ¿Cómo Dios se ha revelado a su vida a través de esta pandemia? Mucha gente hoy en día está tratando de ver a Dios como una persona que está castigando al mundo a través de esta enfermedad. Yo he escuchado a muchos predicadores, he escuchado a muchos miembros de la iglesia quienes están asegurando que Dios es quien está castigando al mundo a través de esta enfermedad. Esa es una perspectiva de corazones que tienen miedo y de corazones que tienen temor, porque ven a un Dios que está castigando a través de esta enfermedad. Otra perspectiva que hay dentro de la iglesia es que posiblemente Dios no tenga absolutamente nada que ver con la situación que estamos afrontando. Pero esa perspectiva de Dios viene de un corazón que tiene inseguridad al día de mañana. Porque si Dios no está al control de lo que está sucediendo en nuestros países, ¿quién lo está? Yo no lo estoy. Usted no lo está. Los médicos están buscando una cura para esta enfermedad. Pero eso, si usted comparte la perspectiva de que Dios no tiene absolutamente nada que ver con la situación que estamos atravesando. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en medio de esta crisis? Nos enseña que tenemos a un Dios que está al control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el salmista dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros vamos a estar guardando nuestro espíritu y nuestro espíritu va a ser inquebrantable, que nada ni nadie va a quebrantar, amados hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra tan hermosa que estamos escuchando esta noche? Amén. Ahora, Amén. Otra de las cosas que quisiera compartir con ustedes esta hermosa noche es de que la palabra de Dios nos da descanso, pero también nosotros debemos de encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y aquí voy a llegar a un punto en donde normalmente la iglesia casi que no estamos hablando desde las plataformas virtuales o quizá en nuestros hogares. Está bien descansar en la palabra de Dios porque eso nos va a guardar de un espíritu flojo, de un espíritu que en algún momento se va a quebrantar y va a ser destrozado. Pero también la Biblia nos enseña que nosotros, así como descansamos en la palabra de Dios, también debemos de encarnar la palabra en nuestras vidas. La Biblia nos habla que Jesús es la palabra encarnada. La Biblia habla de que Jesús es el verbo encarnado. Lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, Jesús lo comprobó a través de convertirse en hombre de carne y hueso. Y nosotros los cristianos que descansamos en la palabra de Dios, debemos también encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ahora le explico a qué me refiero. Yo quiero preguntarle a usted también, ¿usted cree que esta es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una enfermedad que agobia su corazón? ¿Usted cree que la iglesia por primera vez está atravesando en una enfermedad tan temible como lo es el coronavirus? La respuesta es no. La iglesia en cada generación se ha enfrentado a diferentes crisis, amados hermanos. Y si no es la primera vez en la que la iglesia se enfrenta a algo difícil, nosotros como iglesia debemos aprender de la respuesta y el carácter con el cual la iglesia se enfrentó a las diferentes situaciones que afrontaron en cada generación. Y hoy le voy a poner el ejemplo de dos epidemias que la iglesia de Cristo sufrió en el siglo II y en el siglo III, amados hermanos. Así que quiero que me sigan acompañando esta noche para poder reflexionar sobre esta situación. Fíjense, hermano, que cuando uno analiza la situación actual, quizá muchos de nosotros que tenemos alrededor de 28 años, 30 años, 40 años,
quizás sea la enfermedad más grave a la cual nos hayamos enfrentado. Pero si nosotros, por así decirlo, nos introducimos en una máquina del tiempo y retrocedemos, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia en cada generación, en cada cierto tiempo, tuvo que enfrentar dificultades. Y cuando la iglesia enfrenta dificultades, tiene que aprender a descansar y encarnar la palabra de Dios en la sociedad. Y quiero ponerle de ejemplo dos epidemias, dos pestes en la cual la iglesia de Cristo se tuvo que enfrentar. Por ejemplo, la primera peste a la cual la iglesia se enfrentó es la peste antonina, que duró del año 166 al año 172. Haga su cuenta, ¿cuánto tiempo duró esta peste? Del año 166 al año 172, la iglesia tuvo que mantenerse firme, descansar en la palabra durante 6 años, amados hermanos. Y según los registros históricos de esta epidemia, de esta peste, se nos enseña que la peste antonina tuvo una tasa de mortalidad del 2 al 25% de la población. Y esto quizá no nos llame mucho la atención, pero lo vamos a convertir en número. El 2% equivaldría a 1 millón de personas fallecidas en el Imperio Romano. Si usted traslada esta estadística, estos porcentajes al coronavirus, nos damos cuenta que la peste antonina fue más letal que el propio coronavirus. Y que si el 2% de la población se enfrentó a esa peste, la historia nos habla de que alrededor de 1 millón de personas murieron en el Imperio Romano. Entonces la iglesia en el siglo II se enfrentó a una situación igual a la que nos estamos enfrentando el día de hoy. Solo que en aquel tiempo era una epidemia y la de nosotros es una pandemia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que la pandemia se extiende a otros países y la epidemia simplemente se centra en una ubicación geográfica. Pero estamos hablando de la misma situación que la iglesia tuvo que enfrentar en el siglo II. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo respondió la iglesia de Cristo en el siglo II ante la peste antonina? Pasemos a la segunda peste. La segunda peste que la iglesia se enfrentó fue la peste de Cipriano, que duró del año 251 al año 270. Haga su cuenta, son 19 años en la cual la iglesia, amados hermanos, se enfrentó ante una peste tan temible en el Imperio Romano. Ahora, no es la primera vez en la cual el Señor nos insta a descansar en su palabra. No es la primera vez en la cual nosotros como cristianos debemos de guardar nuestro espíritu inquebrantable ante las situaciones de la vida. Ya vimos 2 ejemplos en donde la iglesia también se tuvo que enfrentar a la enfermedad en el siglo II y en el siglo III. La pregunta es, ¿cómo la iglesia se enfrentó ante la peste? Antes de responderla, veamos cómo la sociedad se enfrentó ante la peste. Dice Poncio, que fue un biógrafo de Cipriano, fue la persona quien escribió de la vida de Cipriano, que fue un líder de la iglesia de Cristo en aquel tiempo. Dice Poncio que la sociedad trató de defenderse o trató de protegerse echando a los cuerpos de algunas personas enfermas a la calle. Eso fue lo que hizo la sociedad con aquellos enfermos. Poncio relata que las personas que no creían en Dios, que no eran cristianas, tomaban a las personas enfermas y las arrojaban a la calle. Personas que todavía estaban vivas, pero estaban moribundas, ya estaban agonizando porque la peste había tomado el control de sus vidas. Y Poncio dice que muchos enfermos moribundos pedían la compasión de los transeúntes. Imagínense esta escena en aquel tiempo. Pero, amados hermanos, esta misma escena se ha repetido días atrás en el país de Ecuador. Yo sé que usted ha visto videos, ha visto imágenes
de cómo las personas han muerto en las banquetas de su casa, cómo las personas pedían clemencia y misericordia para que llegara una ambulancia y junto con médicos para que recogieran el cuerpo y se lo llevaran a la morgue. Pues así sucedió también hace 17 siglos atrás, hace 18 siglos atrás. En el Imperio Romano, las personas desechaban a sus heridos, las personas desechaban a sus enfermos. Y estos enfermos, dice Poncio, que pedían clemencia y misericordia a los que pasaban a la par de ellos. Así la sociedad reflexionaba en aquel tiempo. Pero ¿cómo respondió la iglesia en aquel tiempo? Poncio nos da la respuesta. Dice Poncio que Cipriano junto con la iglesia nunca intentaron responder el por qué estaban pasando esa situación difícil en sus vidas. No quisieron responder esa pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué la peste vino a nuestra vida? Sino que ellos se centraron más bien en responder cómo debían ellos responder ante esta situación. Y Poncio nos habla de que la iglesia fue una iglesia llena de misericordia, fue una iglesia llena de benignidad para con el prójimo. Y Poncio nos habla de que los cristianos salían de sus hogares y levantaban a esas personas moribundas del suelo y les daban sanidad, y les daban alimento, y les daban agua para beber, e intentaban rescatar la vida de esas personas. Así la iglesia respondió ante las pestes del siglo segundo y del siglo tercero. Y esto nos hace recordar lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 43 al versículo 48. Lo vamos a leer esta noche. Mateo capítulo 5, versículo 43 al versículo 48. Y la palabra dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y esta es una enseñanza de Jesús donde nos insta a que nosotros como iglesia en estos momentos tengamos misericordia de aquellas personas que están sufriendo en estos momentos. Es momento donde la iglesia debe de descansar en la palabra de Dios, debe de creer en las promesas de Dios de una vida eterna, pero también es momento donde la iglesia debe de salir y debe de brindar alimento a aquellos que no lo tienen. Y debe de brindar medicamentos o instrumentos a las personas que no tienen esto en sus hogares y en sus familias. Yo estoy viendo muchos videos de Perú. He estado viendo muchos videos de Perú en donde las personas, al momento de ver un camión lleno de comida, los padres de familia se montan y roban toda la comida que encuentran. Esa es una situación lamentable, amados. Quizá nuestros países no estén afrontando esta situación, pero la Biblia nos enseña, y a través de la historia podemos comprender también que la iglesia no solo descansó en la palabra, sino que también encarnó la palabra. Fue misericordiosa, fue bondadosa, le dio al que no tenía en aquel tiempo. Y todavía Poncio nos sigue relatando de que la iglesia se centró en imitar a Dios. Escuche bien esta palabra. La iglesia se centró en imitar a Dios en medio de esta peste. Yo creo que esas palabras nos hacen recordar lo que Pablo enseñó en Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo
por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a leerlo una vez más. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amados hermanos de la Iglesia de Cristo, realmente estos momentos nosotros debemos de guardar nuestro espíritu en estos tiempos difíciles. Y esto se logra cuando descansamos en las promesas de Dios, cuando creemos que nuestro Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de esta situación. Pero también la palabra nos enseña a ser luz, a ser sal, a ser apoyo para las personas que no tienen en estos momentos. Termino con esto. ¿Conoce a alguien usted que necesite alimentos estos días? ¿Conoce a alguien usted que necesite algún medicamento para quedar sano de alguna enfermedad que está padeciendo? ¿Tiene algún vecino, alguna vecina, algún amigo o amiga, algún hermano de la iglesia que esté necesitado económicamente para poder darle lo que Dios le ha dado a usted? Es momento de actuar y de emular, de copiar lo que los cristianos hicieron en el siglo II y en el siglo III de nuestro tiempo. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No hay que tener miedo a esta situación que estamos afrontando. Dios le bendiga, amados hermanos. Les envío un fuerte abrazo y ha sido un gusto compartir esta breve reflexión de la palabra de Dios. Bendiciones. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.